Hola amigos, aquí estamos desde el canal de Reflexiones y Sabiduría con María, sintonizando con ustedes una vez más para no perdernos este caudal de conocimiento y sabiduría que cada vez tratamos de traerles a ustedes para su disfrute y su utilidad. Hoy le vamos a hablar de un superalimento para bajar de peso. ¿Cómo saber si el huevo está en buenas condiciones? ¿Cómo conservar el pan? Y una breve biografía del sacerdote jesuita Anthony de Melo con unas cuantas frases de él. Bastante, ¿eh? Antes que todo, vamos a dar la frase del día. No sucede nada hasta que se mueve algo. Albert Einstein. No sucede nada hasta que se mueve algo. Vamos a ver en qué consiste este superalimento para bajar de peso. Las personas que no tienen una alimentación balanceada algunas veces están propensas a tener enfermedades como el sobrepeso o la obesidad, que están muy de moda en la actualidad. Es por eso que te queremos dar un remedio casero que nos llegó recientemente a través de internet. Es un preparado de jugos de frutas para alcanzar el peso ideal y quemar la grasa abdominal de manera fácil y saludable. Lo recomendable es que consumas este jugo verde natural en las mañanas para obtener mejores resultados, ya que te dará energía para comenzar tu rutina diaria. Los ingredientes son media taza de uvas verdes, una taza de espinacas, un ramito de menta y media taza de jugo de naranja. Antes que todo, lava correctamente los ingredientes. Luego añade las frutas y verduras en la licuadora, agrega cubitos de hielo al gusto y ¡voilá! ¡Listo! Nunca olvides que la alimentación balanceada y los ejercicios son piezas claves para tener una buena salud. Vamos a ver ahora qué pasa con el huevo. Utiliza este procedimiento que te vamos a decir para saber si un huevo está en óptimas condiciones para comer o está caducado. Los huevos son tan versátiles que siempre los tenemos a mano para las comidas de última hora. El problema de que sean un elemento básico en la nevera es que a veces se nos olvida ese cartón que compramos hace semanas. Existe una forma muy sencilla que te dirá si el huevo se puede comer o deberías ir olvidándote de esa tortilla francesa que tal vez desees. Antes que todo, verifica la fecha de vencimiento en el cartón de huevos. Eso te dará una idea general de cuándo compraste los huevos y cuándo está proyectado que caduquen. Como muchos alimentos, la caducidad de los huevos dice más sobre cuándo saben mejor que de cómo te podrías enfermar con ellos. La FDA dice que los huevos deben almacenarse en su caja original y usarse en 3 semanas para obtener la mejor calidad. No menciona nada sobre su seguridad alimentaria. Mark Bittman, en su libro Cómo cocinar todo, dice que los huevos siguen estando buenos hasta 4 o 5 semanas después de la fecha de envasado. Si no estás seguro si un huevo se puede comer, prueba a hacer lo siguiente. Llena un bol con agua fría y mete el huevo dentro. Si se hunde hasta el fondo, está bueno. Si se hunde, pero se mantiene recto, también está bueno, pero no por mucho tiempo. Tienes que cocinarlo pronto. Pero si flota, deséchalo, tíralo a la basura. Los huevos viejos han perdido mucho líquido de su interior al evaporarse a través de su cáscara porosa, por lo que flotan en lugar de hundirse.
Lo mejor de todo esto es que no tendrás que romper el huevo para saber si es seguro, y este método es muy fácil y muy útil. Vamos a ver qué pasa con el pan, cómo conservar el pan y qué hacer si se queda duro. Desperdiciamos 1/3 de los alimentos producidos a nivel mundial. Esta pérdida tiene lugar a todo lo largo de la cadena alimenticia, desde la producción primaria y la industria hasta en la distribución y los consumidores. Sino también los productos desechados no solo suponen un gasto económico, sino también de recursos, suelo, energía, productos químicos y materiales necesarios a lo largo de la cadena. Suponen, por tanto, un gran impacto medioambiental. Es necesario que la población cree conciencia de este hecho y contribuya a desperdiciar este desperdicio, a eliminar este desperdicio de alimento. Aunque muchos consumidores puedan permitírselo, el planeta no. Tras las frutas y vegetales, el pan es el principal producto desperdiciado. Para reducir su desperdicio, lo primero que debemos saber es por qué se estropea y cómo podemos conservarlo mejor. Hay que distinguir 3 tipos de panes en cuanto a su deterioro: los secos, como los tostados, los blandos, como los de molde, y los tipo barra. El pan de tipo barra. Estos panes se estropean rápidamente. En algunos casos no aguantan ni 24 horas. El principal motivo de su caducidad es el cambio en la textura y como resultado el pan se seca y se endurece. El primer consejo para guardar el pan es hacerlo en un ambiente seco, en una panera o bolsas de materiales permeables como el papel y la tela. Si lo guardamos en bolsas de plástico, puede también permanecer más tiempo blando. El pan tipo barra debe conservarse siempre en un ambiente seco, en depósitos o envases que permitan el intercambio con el exterior y evitando las zonas excesivamente frías. ¿Qué sucede con el pan de molde? ¿Mejor fuera de la nevera o dentro de la nevera? Dentro de este grupo están los panes de molde, los de hamburguesa y perros calientes y algunos dulces como los brioches. Si se conservan al aire, estos se pueden secar, pero guardados en una bolsa de plástico cerrada, conservan su humedad y se mantienen tiernos y blandos. Una práctica muy común en algunos hogares consiste en guardar estos panes en el refrigerador. De esta forma también se mantienen, pero pudieran enmohecerse y endurecer un tanto la masa o miga del pan. Por tanto, como norma general, este tipo de panes debe guardarse en bolsas de plástico cerradas para evitar la desecación y a temperatura ambiente. Vamos a ver las tostadas. En los últimos años ha crecido el consumo de panes secos, como las tostadas. Uno de los motivos de este crecimiento es su elevada vida útil, ya que no se enmohecen por tener un bajo contenido de humedad, ni tampoco hay cambios importantes en su textura con el paso del tiempo. Por eso se pueden guardar durante largos periodos de tiempo y siempre están listos para comer. Sin embargo, estos panes pueden humedecerse si la humedad ambiente es elevada. Para evitarlo, solo debemos guardarlos en bolsas de un material hermético. De esta forma, evitamos que el pan absorba humedad y se ablande. ¿Se puede congelar el pan? Uno de los hábitos más frecuentes para conservar el pan es congelarlo. Los panes blandos, como los panes de molde, pueden congelarse sin ningún problema. Y tras la descongelación a temperatura ambiente quedan prácticamente igual que antes. Los panes crujientes
Pueden congelarse también. El único problema es que cuando se descongelan, presentan problemas de descascarillado. El mejor consejo es probar a congelar los panes que habitualmente se consumen y comprobar si tras la descongelación son aceptables, ya que este criterio varía con el tipo de alimento y el consumidor. ¿Y qué hacemos con el pan duro? Para darle una segunda oportunidad al pan que se ha resecado o endurecido, solo tenemos que tostarlo en una tostadora, plancha o sartén. Es aconsejable consumir las tostadas recién hechas, ya que al enfriarse pierden algo de gracia. Lo que no debemos hacer es calentar el pan en el microondas, porque este proceso contribuye a secar la miga del pan. Por lo que aunque al sacar el pan del microondas puede estar blando, tiende a endurecerse rápidamente y la corteza nunca quedará crujiente. ¿Qué les pareció, amigos? Muy útil, ¿eh? Muy útil. Vamos ahora a ver qué nos trae la breve biografía del sacerdote jesuita Anthony de Melo. Anthony de Melo, renombrado sacerdote jesuita por sus ideas, nació en Bombay, la India, el 3 de septiembre de 1931. Fue un conocido sacerdote jesuita y psicoterapeuta, que se dio a conocer por sus libros y conferencias sobre la espiritualidad, donde utilizaba elementos teológicos de otras religiones, además de las ideas de la tradición judeo-cristiana. Algunas de sus ideas fueron revisadas y calificadas como no ortodoxas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida en aquel entonces por el cardenal Ratzinger, que luego fue papa, el 24 de junio de 1998. Este hecho ocurrió posterior a la muerte de Anthony en 1987. El cardenal Ratzinger investigó sus escritos y calificó algunos de ellos como incompatibles con la fe católica. Sintiendo el llamado para el sacerdocio, Anthony de Melo inició sus estudios en la Compañís de Jesús, localizada en Pune. Transcurrida esta trascendental etapa de su vida, se graduó en psicología, carrera que continuó en los Estados Unidos. Comenzó dirigiendo ejercicios espirituales para jóvenes novicios, que fueron el punto de partida para su carrera pública como director de almas, labor que continuaría durante toda su vida. Se basó en la metodología, los principios y la fuerza de los ejercicios de Ignacio de Loyola, que había aprendido en España. Pero había agregado los ingredientes propios de su personalidad tan especial, y fueron numerosos sus retiros para la renovación del espíritu. Participó en movimientos de renovación carismática con gran intensidad. Ambas experiencias, los ejercicios de Ignacio de Loyola y el movimiento de renovación carismática, fueron la base de lo que vendría después a lo largo de toda su vida. Fueron sus cimientos. Anthony de Melo murió en la Universidad de Fordham de un ataque cardíaco la misma noche de su primer día en Nueva York, el 1 de junio de 1987. Casi 3 meses exactos antes de cumplir los 56 años. Sus restos descansan en el cementerio de la iglesia de San Pedro en la ciudad de Bandra, en la India, donde había sido bautizado. Algunas ediciones de sus libros llevan una hoja adelante que indica lo siguiente, y cito entre comillas: los libros escritos por el padre Anthony de Melo fueron escritos en un contexto multirreligioso para ayudar a los seguidores de otras religiones, agnósticos y ateos, en su búsqueda espiritual.
el autor no pretendió que fueran un manual de instrucciones sobre la fe católica en la doctrina y dogmas cristianos. Les voy a enseñar una foto, dos letras de Anthony de Melo. Espérate, se me corrió. Aquí lo tiene. Este es Anthony de Melo, el sacerdote jesuita de que estamos hablando. Y esta es la otra foto de él. Aquí como que quedó un poquito mejor. Y ahora vamos rápidamente a leer algunas frases, las más conocidas de Anthony de Melo. La felicidad es tu esencia, tu estado natural. Trata de cambiarte a ti mismo, no a los demás. Es más fácil calzarse unas zapatillas que alfombrar toda la tierra. En la naturaleza no existen fronteras, no están más que en nuestra mente. Toda tierra es de todos y toda cultura no es más que ideas que nos separan. La verdadera religión tendría que liberarnos, quitarnos miedos y no esclavizarnos. No hay mayor alegría que no tener motivo de tristeza. No hay mayor riqueza que contentarse con lo que uno tiene. No renuncies a nada, pero no te apegues a nada. Si lo comprendes todo, lo perdonas todo. Y solo existe el perdón cuando te das cuenta de que en realidad no tienes nada que perdonar. Si no te agarras a ningún concepto, cosa o ideología, te será fácil descubrir dónde están la verdad y la realidad. Solo el día que no nos importe lo que piensan de nosotros las personas, comenzaremos a saber amarlas como son y darles la respuesta adecuada. Tu acción debe venir de tu sensibilidad y no de tu ideología. Las matanzas, las injusticias y las guerras provienen de la ideología que ciega a uno de la realidad y lo endurece. Y por último, lo contrario al miedo es el amor. Donde existe el amor, no hay miedo alguno. Y el que no tiene miedo alguno no teme a la violencia, porque el amor no tiene violencia alguna. Toda violencia viene del miedo y crea más violencia. Él era muy bueno. No habrá sido católico, pero era buenísimo. Y tenía unos mensajes espirituales tremendos. Yo, que he leído varios libros de él, se los puedo asegurar. Y por último, amigos, para cerrar, vamos al momentico de humor. ¿Qué hacen dos abogados bebiendo 17 cajas de cerveza? Tratando de perder el juicio. Un prestigioso profesor de Derecho les explica a sus alumnos. Recuerden, chicos, cuando sean abogados, no pueden olvidar que algunos casos se ganan y otros se pierden. Pero en todo se cobra. ¡Uy! Buena enseñanza. A una ama de casa, un contador público y un abogado se les pregunta: ¿cuánto es 2 más 2? La ama de casa responde enseguida: 4. El contador público responde: creo que es 3 o 4. Déjame correr la macro de mi hoja de cálculo una vez más. El abogado baja la intensidad de la luz y entrecerrando los ojos y con un tono suave contesta: ¿cuánto quieres que sea? ¿Cuánto te conviene el negocio? En un juicio dice el fiscal: miren al acusado, su mirada torva, su frente estrecha, sus ojos hundidos, su apariencia siniestra. Y el acusado interrumpe: espera. ¿Me van a juzgar por asesino o por feo? Y por último, ¿cómo se dice golpe en chino? Chichón. Pues sin golpes ni chichones
Nos despedimos rapidito porque nos hemos tomado un poco de tiempo más de lo acostumbrado. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido muchísimo. Cuídense y nos vemos pronto. Hasta la vista.